que la voluntad de Dios es que creamos en Cristo y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, que no es difícil encontrar la voluntad de Dios, porque está bien clarita en la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ser diligentes en estudiarla, en leerla, en dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, pero también teniendo un sano equilibrio entre la oración y el estudio de la palabra de Dios. Amén. Bueno, en Mateo 26:39 tenemos un ejemplo que yo creo que no puede haber mejor ejemplo que este en la palabra de Dios de lo que es orar. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Recuerda lo que les dije ahorita que dice el libro de Santiago? Que pedimos para nuestros deleites, por eso no tenemos. Pero el Señor Jesús nos enseña que es lo que no, la voluntad de Dios no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Amén. Y el Señor Jesús, siendo Dios, Él en humildad nos deja esta enseñanza poderosa. Que si Él siendo Dios fue a orar, ¿cierto? Fue a orar con un corazón dispuesto a su Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros, que aún andamos en este mundo caído, que tenemos tropiezos, que a veces nos desanimamos, que tenemos diferentes situaciones que nos pueden llevar a apartarnos de esa comunión con Dios? ¿Cuánto más lo necesitamos? Y hermanos, todos tenemos pruebas, ¿cierto? ¿Quién dice que no tiene pruebas? Y la prueba es algo que Dios, es una herramienta poderosísima de Dios. Dijo un pastor alguna vez, se me quedó esa frase: gracias a Dios por las pruebas, porque me mantienen de rodillas. Esa es la forma en que a veces Dios usa para que nosotros de verdad le busquemos. Pero esto es para que aprendamos que no solamente en la prueba debemos buscar a Dios, sino en todo tiempo, orar sin cesar, o sea, en todo tiempo. No necesitamos llegar a la prueba para buscar tener un espacio para con Dios, porque es que a veces nos fatiga el trabajo, las cargas, el estudio, y no apartamos un tiempo para la oración. Pero Dios dice: orar sin cesar. El salmista David decía: de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz. Y en la noche oraba y decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Daniel dice que entraba 3 veces a orar, a la mañana, al mediodía y en la tarde, y oraba. Esa es la enseñanza que nos deja este texto precioso, el Señor Jesús siendo Dios en humildad orando. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Amén. Amén. Lamentaciones 3:44, aquí ya vamos a ver otro aspecto del tema que nos va a hablar cómo debemos estar nosotros para presentarnos delante de Dios. Porque la oración ferviente es motivada por el amor y debe ser elevada con entusiasmo, emoción y fe. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones de manera repetitiva, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Pero mira esto que dice acá, por ejemplo, cuando vamos a Dios es necesario no llevar una vida pecaminosa y no confesarla delante de Dios y apartarnos. Porque Lamentaciones dice así, 3:44, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías. Jeremías profetizó antes de Daniel y él dijo que la ciudad iba a ser destruida si ellos no se arrepentían y no buscaban al Señor. Pero eso se cumple al final del ministerio de Jeremías. Jeremías, viendo la ciudad destruida, él dice: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Pero por qué era? Porque el pueblo estaba lleno de pecado, porque habían derramado sangre inocente, incluso a esos niños sacrificaban a los ídolos. Era un tema perverso. Creo que el texto que dice: porque mi palabra no regresará vacía, sino que hará y cumplirá todo el propósito para lo que la envié. Amén. Amén. En Daniel 9:18 nos va a hablar también de cómo Daniel, él siendo un joven, recuerda que él fue llevado cautivo a Babilonia siendo apenas un jovencito.
era de los príncipes de Judá, ¿cierto? En la línea de tiempo fue cuando el rey Nabucodonosor va, invade Jerusalén y lleva cautivos a Babilonia a todos los judíos. Entre ellos iba Daniel, era apenas un joven, pero él, en Daniel 1 nos dice que él no quiso contaminarse con las cosas y con los ídolos de Babilonia, él permaneció fiel al Señor. Y pasados unos años, cuando tenemos el relato de Daniel 9:18, ya habían pasado varios años y estaba ya gobernando el imperio persa, que había derrotado a los babilonios, y era el primero o el segundo año del rey Darío, que ya era un rey persa, ya no era babilonio, era el rey persa. Y Daniel oraba de esta manera: inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Acuérdense, la ciudad había quedado totalmente destruida, habían pasado unos años, y Daniel estaba orando al Señor y dice: mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hermanos, aquí hay algo bello también, y es no intentar justificarnos delante de Dios. A veces cometemos algún error, ¿no? Y decimos: ay, Señor, mira que tal vez actué mal, pero Señor, ¿qué Él me dijo, no? Él me gritó, o Él me dijo, Él se portó mal, se me atravesó en la vida. Intentamos justificarnos, ¿no? Pero no, Dios, Señor, no es en nuestra justicia, no nos justificamos, y no es tampoco por mi santidad, de que yo me he portado bien. Señor, mira, bendíceme porque estoy haciendo bien, ¿no? Estoy predicando, estoy ganando almas. No, no es en nuestras justicias, es en la justicia de Cristo. Porque cuando el Señor nos ve y estamos en Cristo, ya no ve nuestras manchas y nuestros pecados, sino que nos ve en la justicia de Cristo. Amén. Qué hermosa esa canción que el pastor, la hermana y el pastor cantaron ahorita y que cantamos todos, el intercambio. Ya no me ve el Señor a mí, pecador, ¿cierto? Sino que me ve justo, porque la justicia de Cristo está en mí. Él me ha revestido con su gracia y con su justicia. Amén. Amén.